Dale, 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 dale. Entonces, eh, ¿te querés presentar, Eduardo, para por donde vos quieras comenzar tu presentación? Ok. Con el hilo que estábamos hablando, creo que por ahí puede ser que te hace un marco general y después miramos si quieres que en algún momento profundicemos. Yo soy médico, nací en Bogotá y he vivido siempre en Bogotá, a excepción de dos periodos de la vida, una en que estuve en Londres formándome con Peter Lang en el Kensington Consultation Center en terapia familiar sistémica. Peter forma el Kensington Consultation Center después de un encuentro con Gianfranco Cecchin y Luigi Boscolo que tuvieron en la Tavistock, que es como la catedral de los psicoanalistas, pero hoy en la Tavistock está lo psicoanalítico y lo sistémico, y con una rama en lo educativo. Peter arma el Kensington Consultation Center. Yo voy allá, me formo con él en muchas idas y venidas. No fue un periodo largo, sino ir por periodos de mes, mes y medio, muchas veces. Y durante 25 años fui todos los años. Y Peter formamos con él en Bogotá un centro que se llama Sistemas Humanos para formar terapeutas sistémicos, terapeutas familiares sistémicos. Entonces, con Peter armamos ese centro. Tristemente, en esta corta historia, Peter se muere hace 6 años, el Kensington se cierra y el número de alumnos hoy en sistemas humanos es muy poquito por mil razones que en otro momento hablamos. Pero una de las características de Peter fue congregar en algo que me encantaría que lo pudiéramos hacer, así sea virtualmente y un poco con este trabajo tuyo, con esto que estás haciendo, se me ocurre en este momento, podría hacer algo, y era lo que él llamaba los cursos de verano. Una semana nos íbamos, por ejemplo, en Oxford, tomaba en alquiler un sitio, me acuerdo que era donde, ¿cómo se llama? Donde entrenan a los sacerdotes, un convento, Una- no, como una cosa así donde viven los que se están. Entonces en verano lo alquilaban y nos íbamos para convento, allá. un convento. Algo así, pero están Sí, en sí. entrenamiento. Creo que lo del convento y ya están formados. Bueno, algo por el estilo. Entonces, sí, seminario, seminario. Un seminario puede ser. Y nos íbamos alrededor de 100 personas. Venía mucha gente de Suecia, de Noruega, de Dinamarca. Y Peter invitaba a 4 o 5 personas y se organizaba una reunión que comenzaba domingo en la tarde e iba hasta el viernes al mediodía. Y todos los días había una conferencia, había trabajos en grupo, después íbamos a la ciudad y por la tarde nos volvíamos a reunir. Pero para decirte, en una de esas conferencias estuvo Lynn Hoffman, estuvo Gianfranco Cecchin, estuvo Humberto Maturana. Entonces, ¿Qué tal? Peter congregaba toda esta gente y ahí fue un parte de mi conocimiento que termina que yo soy muy amigo de Gianfranco Cecchin, de Boscolo también, pero sobre todo de Gianfranco, de quien fui muy amigo y lo invité a Colombia 5 o 6 veces. Entonces, yo me formo con Peter y con Gianfranco Cecchin en terapia familiar sistémica. Por ahí es la conexión también con Maturana. Yo con Humberto fui muy amigo hasta hace 20 años. Uno podría hacer un seminario sobre Humberto. Mi manera de verlo es que un periodo es el que él trabaja con Varela, se separan, él sigue produciendo y después se conoce con esta señora Jimena Dávila y arman toda la idea de lo matrístico. A partir de ahí hay una bifurcación y un alejamiento de Humberto. Él en general no contesta mucho correos, pero las veces que lo he visto ha sido muy distante. Pero eres tú, cuando venía a Colombia se quedaba en mi casa, se quedaba una semana y vino 6 veces a Colombia. Entonces, el trabajo mío está influido por Maturana, por Chequín, por Peter Lang y por Barnett Pierce, de quien hablábamos hace un momento, quien fue amigo de Maturana, de Chequín, de Maturana no. Con Maturana se encontraron en esta casa, en mi casa se encontraron Maturana y Barnett, Ah, mira. unas 11 ahí que tuvimos. Y otro personaje importante en esto, donde yo te puedo desde dar bibliografía y contar cosas, es Heinz von Förster. Heinz fue muy amigo
de Marcelo Pacman y fue muy Ah, amigo también de Barnett Pierce y sobre todo de Carl Tom. Entonces, esa gente, yo tuve el privilegio de, como lo que estabas diciendo, de verlos en vivo y después leerlos, y entre claro, leerlos claro. y verlos en vivo. Entonces, sobre Qué eso, a disfrute, ¿eh? medida, Un banquete platónico. total, absolutamente, ¿no? El, Qué lindo. y eso después se ha venido disminuyendo por mil razones. Una de tantas, la universidad que yo creí iba a apoyar en eso. Sí, invitemos a Maturana, pero ¿cuánta plata nos ganamos con traerlo? Entonces, Claro. cuando lo importante es la plata, pues no se pudo. Y he de decir que todos estos que te he nombrado vinieron a Colombia de una manera muy generosa, desde cobrando poco. Peter nunca cobró un peso, Barnett Qué tampoco. bueno. Toda la plata que se recogía si se hacía un seminario la dejaba para sistemas humanos. Entonces fue una gente muy linda, Humberto también, muy generosos, pero todo para decirte que de ahí hay un poco un buen material de poder compartir contigo y con los alumnos. Qué interesante, porque en un mundo plagado de la competencia y el qué me dejás, ¿no? Que haya gente así con tanta elocuencia, con tanta preparación y generosa, habla del otro plano de la formación, sobre todo en el ámbito de la terapia, ¿no? Qué importante que no sea una materia, la ética, o, o que no sea un bien decir, sino que sea un actuar cooperativo, colaborativo. Es como que después también uno encuentra que hay teóricos con su teoría que son coherentes con su vida. Ajá. Sí. Y hay muchos que son totalmente incoherentes. Entonces uno se pregunta, ¿esto es más como un mercadeo que otra cosa? Sí, 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 sí. ¿No? Sí, ¿No? sí. Acá decimos el kiosquito, El kiosquito, que ¿no? vende su kiosco. Pero qué interesante. Bueno, esos relatos son también la parte humana que está antes de la teoría, que por ahí, qué interesante poder compartirla, ¿no? Y que conozcan, sobre todo para los futuros psicólogos, los jóvenes profesionales, que por ahí tienen una cuota de alcance, de lectura y de conocer a personas muy desde un cuerpo teórico que acá en Argentina es mayormente psicoanalítico. En esa historia que tú mencionaste hace un momento, vale la pena. Tú conoces el libro de Paolo Bertrand, de Historia de la Terapia Sí, Familiar. de Tofanetti Ese es un... y de Darío Tofanetti. A mis alumnos les ponía a leer, les ponía porque no tengo hoy alumnos, pero parte de ponerlos en eso, el libro de Lynn Hoffman sobre fundamentos de terapia familiar. Ella hace un recuento hasta 1980, muy lindo, y va mirando cómo cuestionan muchas de las cosas y muchas de las ideas psicoanalíticas se van transformando. Y lo que hace Paolo es la historia desde otro ángulo hasta el 2000. Con Paolo, él vino a Colombia y un par de veces, dos, tres veces, y habíamos hablado que se quedó en el tintero escribir una historia de la terapia familiar en América Latina. Entonces, Ah, ¿qué qué ha lindo. pasado en cada uno de los países? Yo empecé a hacer un esbozo de eso y bueno, no seguí, pero creo que podría ser un momento de retomarlo, porque vale la pena y cómo se ha venido rearmando y rehaciendo, Bien, ¿no? Porque totalmente, aquí, totalmente. aquí la influencia del psicoanálisis en Colombia ha sido muy grande, pero lo es mucho más el conductismo. El Ah, mirá, psicoanálisis ha venido perdiendo fuerza de una manera grande, importante, por muchos lados que otro día hablamos, pero el conductismo y en esa historia de la psicología en Colombia, el, hay un momento en el cual en las dos más importantes facultades de psicología, que eran la Universidad Nacional en Bogotá y la Universidad Javeriana en Bogotá, que tenían un corte muy psicoanalítico, los psicólogos dijeron, nos aburrimos de que los médicos nos manden, de que nos dejen hacer nada. En esa época no dejaban a los psicólogos hacer terapia, solamente era un acto médico.
te estoy hablando de 1980. Entonces resuelven, y hay un par de personas muy brillantes en el campo del conductismo y arman las facultades de psicología que yo te diría hoy el 90% en Colombia son conductistas. ¿Ya? Con- y el psicoanálisis lo ven como algo muy, muy poco importante. O sea, pero están Algo pasó se congeló. te decía, si están en estos abordajes de tercer generación, de tercer ola, aceptación y compromiso, la analítica funcional, la dialéctica, ¿están en esa o se quedaron más abajo? Yo diría que se quedaron más abajo. Se quedaron Mira, más abajo. sí, qué Ahí bárbaro. estoy muy, muy, no, no te sabría, pero se quedaron más abajo sin que yo te pueda dar mayor información. ¿Conoces a Rocío Chavestes y a Papusa Claro. de México? El- sí, sí, sí. Harlene Anderson ha armado un entrenamiento. Harlene es una persona que deberías invitar. Lástima que no hablan español, ¿no? Y uno tiene que hablar inglés. Eso a mí me molesta terriblemente porque es con nombre propio. Sí, Hace sí. 8 días estábamos en una reunión, 20 personas, y de las cuales 18 hablábamos español, 2 inglés y había que hablar en inglés. Entonces, a Ah, mí mira. eso no me, ese imperialismo así terrible. Sí, Harlem sí, armó una cosa que en palabras cortas es un diplomado en prácticas colaborativas. sí, Y conozco. Sí, sí. ellas forman un grupo en Mérida. Yo lo formo en Bogotá. Entonces, somos del grupo de directores de ese programa. También Ah, qué bueno. Adela García, que trabaja con Karin Tavernier en Buenos Sí, Aires. sí. El Marilene Grandeso en Río. No, en Sao Paulo. El, un par de mujeres en Perú, Roxana Ceballos y Nelly Chong. Bueno, somos 20 porque hoy ya hay uno en República Checa, en Estados Unidos. Entonces, todos somos de ese grupo y de lo que se ha llamado prácticas colaborativas a partir del Sí, trabajo de Harlene Anderson. Realmente sería Gulishan Anderson, ¿sí? Y claro, ahí claro. Barnett Pierce vuelve a ser otro personaje amigo también de Harlene. El, eh, Mirá vos. y ¿A Sheila Shota lo McNamee. llegaste a conocer? ¿A Mucho, Shota lo llegaste a conocer? mucho. Mi hijo Carlos Felipe fue muy amigo de Schotter. Mi hijo Carlos Felipe se va a Inglaterra a hacer una maestría y con mucha frecuencia se veían ambos y se hicieron muy amigos. Eh, Estuvo en Bogotá varias veces, 3, 4 veces, y mi hijo acaba de traducir el último libro de Schotter. Lo acaba de mandar al Taos. Lo van a publicar no sé cuándo, pero lo terminó hace una semana de la traducción. Y fue un personaje maravilloso, el tipo más generoso, más lindo, muy, muy lindo. Yo estuve en la casa de él, él vivía cerca de Cambridge un par de veces y claro, yo lo conocí mucho y él fue muy amigo también de Chequín. Como que todos están Sí, ahí como conectados, ¿no? Y de sí, Peter sí, sí, también. sí. Sí, a mí me llama la atención esto y cómo se armó una comunidad, una fraternidad, donde se compartían recursos y reflexiones. Sí, sí. Y el trabajo, No se ve mucho, ¿eh? ¿cómo? No se ve mucho en otras corrientes. No, Eso no se ve mucho en otras corrientes. no. Y el trabajo de Peter, él hacía estos cursos que te digo, recuerdo el último en el 2001 en Canterbury, donde estuvo Schotter, estuvo Gergen, estuvo Chequín, estuvo eh, Boscolo, Barnett, estuvo Vernon Cronen. Entonces, esa fraternidad, ese compartir
muy generosamente cómo veía cada uno y cómo se aproximaba desde diferentes ángulos. Fue una cosa muy maravillosa que yo no sé dónde se esté haciendo ahorita, pero yo diría que no. Porque algo que hace, por ejemplo, Marcelo, él organiza unos cursos, pero donde él es el centro, donde él es el expositor, que va a ser uno a final de mes. Él hizo Sí, otro hace unos 5 años. Invita de golpe a alguien. Él es muy amigo de Pietro Barbeta, que es el que una vez muerto Boscolo, nombran de director del Centro Milanés de Terapia a Pietro, que es íntimo amigo sí, de Marcelo. ¿Ya? sí, sí. Te comparto algo, este domingo a la mañana, más allá de que acá es el Día del Padre, eh, con Carlos Maldonado, que me decís que también lo conocés y que ¿Sí? es uno tuyo, eh, estamos queriendo con Jorge Ayala, Claudia y Rocío comenzar a plantear la posibilidad de escribir algo, pero partir primero de una problemática como epistemológica, por decir así, y la relación entre el pensamiento complejo y conceptos como terapia y clínica, comenzar a conversar por ahí, ver qué sale. Está bien. Este, Así que bueno, si por ahí te resulta, sé que bueno, eh, el domingo es un día muy particular, pero bueno, estás invitado si querés. La idea es grabar y ver qué sale, conversar, debatir. Eh, el recorrido de Carlos, hay mucha filosofía, ahí hay mucha epistemología y seguro bueno, que también van a aparecer cosas y en esto, después quizás de ir viendo más algo que a mí me parece que está muy ajeno en la academia, que es el I, no el O. Ajá, ok. ¿Viste? Cuando se enseña en las carreras de grado, se enseña más por el lado del o esto o esto. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Entonces me parece que partir de una reflexión del pensamiento complejo y pensar en algo colaborativo, conversacional, pensar una pedagogía que no sea del orden de la competencia, ¿Ya? sino una Ujú. pedagogía que sea del orden de la colaboración, sería un cambio fantástico. Pero Maravilloso, bueno, claro. ¿A qué horas el domingo? Bueno, no, porque fíjate, yo diría que el grupo alrededor mío en Bogotá, alrededor de la maestría de sistemas humanos, ese ha sido un camino. Tenemos el gran problema de que no escribimos. Y yo decidí no escribir porque mi papá fue psicólogo, fue psiquiatra, escribió un libro, por ejemplo, que se llama Psicología y clases sociales en Colombia. Escribió un libro muy lindo que se llama Freud, las mujeres y los homosexuales. mirá, Otro sobre el servicio doméstico. Entonces, él escribía muy bien. Entonces, en esa dificultad de hacer los mismos ambos, entonces yo resolví una cosa es, bueno, usted escriba y yo me dedico a otra cosa. Es más al hacer que al escribir. Entonces, fue una decisión, buena o mala, esa fue la que decidí hace muchos años. Entonces, no escribo y tu no hijo sí, escribimos mucho. Mi hijo tu hijo está sí. pues, un poquito más. Él está metido por otro lado, pero por ejemplo está la de la traducción y otra cosa, y ha trabajado y escrito más en su campo, que es mucho más lo organizacional, no en la terapia. Él no se ha metido en la Ah, terapia. mira. Pero me parece buenísima la invitación del domingo. ¿A qué horas es? Y sería tus 8, porque, Sí. viste, o sea, tengo que, para más es todo un tema, 8 de Colombia, México y Perú, 9 ¿cómo se llama?, de Chile y 10 de Uruguay. Ok. Así sería. Este, ¿Cuánto tiempo? ¿A qué horas? ¿De 8 a? y 1 hora y media como para alargar la primera impronta y después vemos cómo continuamos. Sí. Mándame la invitación y buenísimo, gracias. Sí. Dale, dale, con gusto, con gusto. Con lo cual, digamos, por ahí, si tenés que elegir entre lo del sábado y lo del domingo, me gustaría que estés en lo del domingo. No, lo que Digo, quieras. por tus tiempos, No, yo por tus tengo tiempos.
por tiempos tengo los tiempos y me interesa. Bárbaro, Y, y bárbaro. ahora que estoy en plan de mirar mucho, de dedicarme mucho más a, pues a lo que más me gusta, porque la universidad me tenía ya muy aburrido. Entonces, puedo y me interesa este camino. Eduardo, esto de la historia, de los abordajes, porque, a ver, son dos problemáticas diferentes, ¿no? Pensar la historia de las terapias familiares sistémicas o la historia de la sistémica en Latinoamérica son dos problemáticas diferentes, ¿no? Por ahí, Sí, sí. eh, pero algo así no lo he encontrado, ¿eh? Creo que no hay. No sé si vos conocés, yo no conozco material de la historia de los abordajes en Latinoamérica, la No, sistémica en Latinoamérica. no. Y era un poco lo que hablábamos con Paolo de escribirlo. Y yo lo dejé entre el tintero, pero eso podría ser interesante. ¿Pero Yo hay algo escribí, bosquejado o no? no, como el inicio, yo comencé haciendo una historia de la terapia familiar en Colombia. Voy a buscarlo, eso lo publicó la Universidad de Medellín y te lo mando. Dale, Bueno, dale. Después, o sea, después para conversarnos, yo veo también que a su vez es tan rico esto que encuentro, por ejemplo, que haciendo uno habla de terapia central en las soluciones. En Latinoamérica hay distintas versiones. Se llaman igual, pero por ahí, por ejemplo, yo lo encuentro, no sé si a vos te ha pasado que en Chile, por ejemplo, y en Buenos Aires, yo veo que han comunificado la terapia central en las soluciones más la terapia breve del MRI más el abordaje de Nardone ya, ya, en Chile. Y por ejemplo, Jorge Ayala de Perú es un psicólogo que él va más solamente por la línea de la terapia centrada en soluciones de Disager y Sokimberg. ya, Y, ya, y en esto también, por ejemplo, me encontré con, en Brasil, con los equipos reflexivos, eh, bueno, como es Adalberto, tiene otra versión también de los equipos reflexivos. Ya es más otra cosa, digamos, ¿no? Es sí, interesante todo cómo va, cómo discurre, ¿no? Y, y esto que también te compartía de por ahí, de que uno por ahí se queda en una parte de la historia o en un momento, y esto sigue y claro, se sigue abriendo. claro, claro. Y ahora, yo cada vez pienso en lo que estás diciendo, cómo la gente se centra en una teoría y no se sale de ahí. Y yo creo que en muchos lo que ha venido, y si tú miras, yo diría que, por ejemplo, un check-in, check-in no quería que lo encasillaras en ningún lado. Es la última vez que vino a Bogotá, hizo un seminario y dijo, esto es lo que pienso hoy, no sé dentro de 2 años qué voy a pensar. Bueno, Mientras que las escuelas, entonces, eres de Inso Kimber o no, entonces no te puedes salir de ahí. Creo que esos kiosquitos que llamas tú, se proliferan mucho en la psicoterapia. Yo creo que es hora de romper los kiosquitos y mirar un poco como, porque a la larga creo que cada uno hace su interpretación de cómo es la historia y no puede caber en una teoría tan rígida allí. Entonces la conversación del domingo me parece interesante porque es abrir posibilidades y mirar un poco cómo lo estamos haciendo y qué aprende uno del otro, que a mí me parece cada vez más esa posibilidad de ver al otro como un aprendizaje. No ven para acá, yo te enseño y te digo cómo es. ¿No? claro. Y Eduardo, no sé si a vos te pasó una inquietud que yo trasladé y pregunté es si este paso de los abordajes que no nacieron en Latinoamérica, porque hasta ahora, salvo algo que haya nacido propiamente en Latinoamérica, no hay en lo que hace lo terapéutico que yo sepa, ¿sí? Lo de Alberto, ¿no? Y lo de Alberto a la vez me parece como que es parte de una base y se entrecruza con lo local y termina siendo algo diferente. Pero el punto de partida es algo que sale de los equipos reflexivos. Ya, ya. En esto de lo que pasó con Adalberto, me parece interesante preguntarnos si
el paso de los abordajes que por ahí son de un lugar con una cultura, con un idioma también, una lengua, pasado por Latinoamérica, sino terminan después siendo otra posibilidad. Y Ya. podemos hablar de abordajes terapéuticos latinoamericanos. Linda Es increíble pregunta. pensar. Linda. ¿No? Esto quedó también como para el domingo, como viste, una de las cuestiones que llegar a ver este punto, porque también creo que el hecho de también recuperar la relación con nuestros pueblos originarios, eh, por ejemplo, la otra vez conversábamos si había alguna relación entre la pedagogía, la idea de Freire y la terapia centrada en soluciones. Ya, ok. Y Rocío se ha metido mucho por la cultura maya. Entonces, ella Sí, hasta incluso estudia mucho y habla en el maya y esto, ¿no? sí, sí, sí. Y Mira, ahí aparece, dime, dejamos porque tenés paciente. tengo paciente ahorita y me está ahí escribiendo. La pregunta es, el domingo, ¿me mandan la invitación de la de mañana y la del domingo? Bueno, mañana, Dale, te ¿quién va a mando, estar y qué va mañana? ¿Cuál es el centro mañana? y, o sea, hasta ahora va a estar Eloísa, que también es a través De Coco. de Carlos, perdón, hasta de Coco, o sea, vamos a hacer el diálogo entre los tres. Ah, ok, lindo, lindo. ¿Está? Ah, Así que perfecto. bueno, y el domingo sí, son un poquito más numeroso el grupo, y va a estar Carlos Maldonado. Ok, eh, de- perfecto. ¿eh? Te agradezco muchísimo tu generosidad. Mañana siete, ambos Quedó con siete y ganas de media. más, ¿eh? ¿Ah? Mañana 7:30, sí. Y el ¿Eh? domingo a las 8. Ok. ¿Y qué me decías? Algo. Que me quedó ganitas de más, che. Ah, bueno. Seguimos Así que hablando bueno, mejor así. Bueno. dale, dale. Ok. Te mando un abrazo Gracias a ti. virtual. Que tengas una buena jornada. Gracias. Chao.